Última Conexión presenta La Hora Polar. Conduce Juan Miranda. Hola, hola, buenas tardes, gusto de saludarles en este día de nieve, día jueves 28 de junio del año 2018, estamos en Última Conexión en Polar Comunicaciones. ¿Qué le puedo decir? Que mañana Radio Polar está de aniversario, cumple 78 años en el dial magallánico, en esa época salió en AM. Ahora estamos en FM, estamos en la televisión, estamos en el internet, o sea, en distintas plataformas. Y ese 29 de junio del año 1940 fue un día sábado. Sábado 29 de junio de 1940. Saludamos a nuestro señor director, don Ricardo Sánchez Naranjo, que está en la sala máster. Y hoy día nos convoca, oiga, qué ganas tenía de dialogar, conversar con este gran personaje, de verdad lo digo. Como a mí me gusta la historia, soy un fanático de la historia, tanto de Chile como universal, aquí me cayó pero de perilla. Un grande, don Mario Isidro Moreno, historiador. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Bautista, la verdad es que un placer estar en esta casa radial donde prácticamente... comencé yo hace, pero cualquier cantidad de años, mejor que no diga, no tanto como los 78, como los 78 de la radio, claro. Pero realmente acá partimos con un programa que se llamaba El Blanco y Verde de la Patagonia, siempre recuerdo con los controles de Aladino Cárcamo. Imagínate qué recuerdos de esta emisora que... por supuesto, todo el mundo la escucha, pues, todo el mundo, como dicen los mensajes, para el campo y la ciudad. Ah, sí, pues, todavía está ese eslogan. Sí. Oiga, ¿desde cuándo que usted se dedicó, desde chiquitito le llamó la atención esto de ser historiador? La verdad es que, mira, uno va derivando a una serie de actividades dependiendo de las necesidades. O sea, el término de historiador, la verdad es que a veces yo digo me queda un poco grande porque hay grandes historiadores en la región. Prefiero que indagador o investigador de las tradiciones populares de Magallanes, porque a través de las tradiciones populares y a través de todos esos personajes uno va conociendo también la verdadera historia, porque en los libros, en los textos, normalmente se considera a los grandes personajes. Pero yo digo, tú mismo que has participado en estos radioteatros de Polar, te has dado cuenta de que realmente gente pequeña, gente a veces, no podríamos decir insignificante, sino que para muchos tienen poca importancia. Pero es increíble que aquellos que nosotros no consideramos dentro de la historia son los que pala en mano, picote en mano, hicieron los caminos. Con martillo y serrucho levantaron las poblaciones. Y ellos, ¿dónde tienen un monumento? ¿Dónde se les considera dentro de la historia? Entonces, por eso que yo he ido indagando con estos viajes que afortunadamente me hacen conocer la región de Magallanes desde el territorio, o sea, desde Última Esperanza hasta la Antártica. He ido conociendo a estos personajes y a través de sus historias he conocido justamente esto, el devenir de este Magallanes hermoso que es tan desconocido en el resto de Chile y en el resto del mundo. Yo estuve, ya vamos a hablar de los viajes que hice a México, donde se sienten admirados de esta Patagonia y todos quieren venir a conocerla, porque nunca creen ellos que pueden venir hasta el fin del mundo. Sí, claro. Y bueno, nosotros estamos en el fin del mundo acá. Eso es. Oiga, ¿qué fue lo primero en su periplo de historiador? Porque la verdad que historiador, con menos categoría, más categoría, da lo mismo, porque al fin y al cabo usted es un historiador. ¿Qué fue lo primero que empezó a indagar? ¿La conquista del espacio? ¿Ese fue? ¿O eso ya en un segundo término? No, yo creo que aterrizando justamente estas indagaciones, creo que
en una oportunidad yo estaba trabajando en la Intendencia, en la Secretaría de Relaciones Culturales, y llega un niño enviado por la Secretaría de Educación para averiguar respecto del folclore de Magallanes. En la Secretaría de Educación le habían dicho que en Magallanes no existía el folclore. No hay folclore acá, así que, mira, anda a la Secretaría de Relaciones Culturales, ahí a lo mejor te pueden dar algo. El niño llegó lloroso porque no iba a poder cumplir su tarea, y le digo yo, oye, pero tú me dices que no hay folclore, que hay acá hay folclore. El folclore es vida. El problema es que el concepto no lo entienden muchos y creen que solamente es música, es canto, pero resulta que el folclore es la vida. Y si nosotros somos diferentes en Magallanes, tenemos un folclore muy hermoso. Justamente hoy día, a raíz de eso, estuve en el lanzamiento de un libro sobre danzas chilenas que hizo Osvaldo Cadi, esposo de Margot Loyola, y justamente Margot Loyola, cuando en las conversaciones que teníamos en Santiago, me decía, Magallanes es una de las zonas del país que tiene más folclore que el resto, folclore vida, porque resulta de que nosotros tenemos acá cuántas corrientes migratorias que han llegado a la región, y cada cual aporta con tradiciones y costumbres, y eso entonces se amalgama y nosotros tenemos, esa es nuestra cultura. Así que empecé a investigar para darle a este niño lo necesario para que él tuviera los antecedentes para esa tarea que tenía en el colegio. Y le pregunto, ¿qué es lo que haces tú cuando vas a la plaza? Le beso el dedo al indio. Bueno, eso es nuestro folclore, le digo, ¿viste que hay folclore? Ah, señor, me dice, o sea, cuando mi mamá le va a pagar, manda al indio desconocido, también es folclore, y esa no la tenía yo y la empecé a notar. Entonces ya, eso me dio... O sea, ahí va sacando pautas. Claro, me dio la idea, la pauta para poder hacer este tipo de investigación respecto de las tradiciones y costumbres de Magallanes, la obra popular y todo eso, y al final ahí salió en el año 1983 mi primer libro que se llamó Raíces Magallánicas. 1983, Raíces Magallánicas. Raíces Magallánicas. ¿Y cuál era el tenor basado en Raíces Magallánicas? El Raíces Magallánicas está basado en el libro Folclor Chileno de Oreste Plat. Oreste Plat vino a Magallanes, estuvimos juntos tomando un té ahí en el Hotel Caudón, no recuerdo, yo le pasé el borrador que tenía de este libro basado en su libro Folclor Chileno, más o menos basándome en los mismos capítulos, y la verdad es que le gustó, me dijo, hágalo, está muy bueno porque así se van a saber todo lo que se refiere a las costumbres, tradiciones, leyendas, etcétera, de acá de la región de Magallanes. Lo hice gracias a su consejo y afortunadamente la verdad es que ahí hay un compendio, es una especie de Biblia chica de lo que son nuestras tradiciones partiendo de la parte aborigen, porque hay que considerar también que la base de nuestra cultura son los grupos aborígenes, los pueblos originarios de esta región. Hay tanta cosa que aprender de ellos, hay tanta cosa todavía por investigar, y lamentablemente nosotros en este momento todos vienen a Tierra del Fuego a investigar los Selknam, pero ¿qué hay de la cultura de los Cahuéscar o de la cultura de los Yaganes? ¿Qué hay de la cultura de los pueblos originarios, los tehuelches, que fueron los primeros que tuvieron la relación con la población del Fuerte Bulnes? Los tehuelches estuvieron acá. Exactamente, ellos son los primeros que estuvieron mezclados o bien que vinieron a saludar a la gente del Fuerte Bulnes, y la verdad es que por ahí creo que también en uno de los radioteatros se aparece donde el cacique Santo Centurión viene con su familia y su gente a saludar al Fuerte Bulnes, y el gobernador del fuerte lo atiende, qué sé yo, pero como él traía instrucciones de Domingo Espiñeira, de Ancud, le dice que lo va a casar. No era casado el cacique Santo Centurión, y le va a bautizar los niños. Entonces, ¿sí? Eso lo hace justamente, y ahí se entabla un plan, o sea, un tratado de paz y amistad y colaboración entre los tehuelches y la población del Fuerte Bulnes.
Lo malo es que ahí empezamos a cometer el primer error que se ha seguido haciendo y que lo realizó al final el padre Federico Torre, que fue el que le cambió los nombres a todos los que bautizó él. No les dejó su nombre originario. Que los bautizó, le puso qué sé yo, y los apellidó dependiendo de dónde vivían: Edén, Messier, etcétera. ¿Sí? El padre Federico Torres. Pero eso tiene que estar en el acta de la iglesia, porque cuando bautizaban. Claro, exacto. Sí. Entonces le buscaban, porque alguien le preguntó al padre Federico Torres por qué él le cambiaba los nombres, porque eran nombres muy feos. Pero resulta que los nombres de los pueblos originarios tienen un sentido, o sea, tienen una explicación. Si le ponen un nombre determinado, puede ser Luz de la Luna, puede ser Ola del Mar, etcétera. Esos libros tienen que estar acá en el Obispado de Magallanes, de cuando recién llegaron los primeros curas, pues. Claro, porque resulta de que la capilla de Fuerte Bulnes tiene que haber tenido su documentación correspondiente. Tiene que estar. Claro, así que yo creo que eso tiene que estar. Porque, por ejemplo, en Chiloé, los españoles cuando llegaron a Chile en 1558 fue la primera vez que ingresaron a Ancud, si la memoria no me traiciona, o la estadística que tengo. Ellos llegaron a Chacao, cruzaron de Pargo a Chacao, me parece que fue el 28 de febrero de 1558. ¿Qué memoria? Sí, es que lo leí. Pero es que para claro, quedar. Y allí ellos llegaron con curas. Yeah. Y los curas de la época ya llevaban registro de los bautizos. Por eso que sabemos, por ejemplo, brevemente lo voy a conversar. Yo investigué todo mi apellido Cárdenas, de dónde viene. Ya. Yeah. Quién era, bueno, obvio que es mi padre y quién era mi abuelo, pero quién era para atrás. Y ya voy en el año 1710. Me falta uno solo, para llegar al primer Cárdenas que llegó a Chiloé. Original que llegó con 25 años a Chiloé y se llamaba Juan Cárdenas, igual que yo. ¿Y qué zona? Llegó de Valencia. Ah, de Valencia. Sí. Valenciano. Ya. Pero ¿usted sabía que los curas llevan registro de los bautizos desde el año 1200? No, la verdad es que no. En el mundo. Claro, porque resulta de que yo sabía que también a falta de papel, a falta de algún tipo de libro, ¿ya? ¿Cuántos se llaman los religiosos? Le hacían escribir a la gente de Chiloé en tabla. Ah, mire, sí, claro. Sí. Entonces, en tablas de alerce, ahí entonces escribían, qué sé yo, con carbón y andaban trayendo pluma en ese tiempo, porque yo, don Mario, yo he tenido los libros en mis manos de la iglesia de Ancud del año 1728. Claro. Y eso está escrito allí con lápiz negro. Y son... o sea, tiene que haber sido pluma. Es una letra maravillosa. Sí, espectacular. Claro. Espectacular. Primero yo creo que deben haber usado seguramente pluma de ave, porque se corta así en forma diagonal, y con eso entonces sirve para escribir. Ahora la pluma más antigua que conozco, ¿te acuerdas? No sé si, a lo mejor tú no la alcanzaste a usar, la pluma R, que todo el mundo la trataba de usar en sus lapiceros, que se llamaba, que era una parte... ¿Esa que era con una tinta media china, algo así que le decíamos? Exacto, había un tintero. Sí, pues sí, tintero, claro. El cura de Rilán de la época la tenía, fíjense, le hablo del año 1968, por ahí 67. Ya. ¿Sí? Claro. De allá en Chiloé, porque yo soy de Chiloé. Oiga, don Mario, usted escribió los libretos de la Gran Conquista, que es espectacular, donde tuve la ocasión de participar, me hicieron partícipe, del cual estoy feliz. ¿Cómo usted logró indagar? Por ejemplo, hay una parte en que dice que se le echó a perder el timón. ¿Dónde indagó usted todo ese relato? ¿Cómo lo hizo? Mira, yo en este momento estoy haciendo un trabajo justamente que se refiere un poco a lo que serán estos 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, y me he dado cuenta del trabajo que uno tiene que realizar para llegar a indagar estos sucesos, para poder estar bien dentro de lo que es la verdadera historia.
la verdad es que hay una serie de textos, incluso hay bitácoras del viaje, la travesía infernal, que también fue escrita por un profesor de la 10ª región, y así una serie de libros que uno toma como textos de consulta y los va barajando porque hay algunos que pueden ser diferentes apreciaciones. Claro. Y en eso entonces uno va fijando el derrotero que traía, por ejemplo, la goleta Ancud. Tarde me vine a enterar que lo podría haber agregado a los libretos, la actividad que venían haciendo las mujeres. Porque realmente ahí aparece, lo único que aparecen las mujeres en un capítulo donde cuando bailan, sí, claro, sí. El 18 de septiembre de 1843, una canta y la otra baila. Y tuvieron que parar porque los pilló un temporal, algo así, porque estaban en pleno baile. Y cerraron el barril de vino y se partieron. ¿Ya? La verdad es que todo eso es fidedigno, todo es cierto, está en la bitácora del viaje. Por supuesto, nadie iba a inventar eso. Pues. Claro. Pero resulta de que estas mujeres, es increíble, ellas venían lavando la ropa, venían cuidando los animales. ¿Sí? Ellas bajaban a tierra para mariscar, para poder tener comida. Alimentos, claro. O sea, eso me llamaba la atención, de qué se alimentaban. O sea, la goleta Ancud, una vez que hizo su periplo, saliendo de San Carlos de Ancud hacia acá, o sea, pasaba a recalar, por decirlo de alguna parte, en algún lugar ahí. Claro. Bajaban y se quedaban un momento. Exacto, y ahí la misión de las mujeres era mariscar, qué sé yo, y obtener algunos alimentos para continuar el viaje. Pero como digo, era eso, o sea, la mujer, si bien es cierto que no participó en faenas marineras, pero sí ellas tuvieron una responsabilidad muy grande. Yo decía la otra vez, ¿por qué, desconociendo esto, por qué Magallanes no tiene un nombre de calles, pero parece que hay en el sector del barrio 18 de septiembre, me parece que hay el nombre... ¿Avenida Ancud, me dice usted? No, el nombre de estas dos mujeres que vinieron... La Venancia Elgueta venía ahí. Sí, pues. La Venancia Elgueta está arriba en esta población, Cerro Primavera hacia arriba. Por ahí creo que hay. Ahí hay una calle que se llama Venancia Elgueta. Claro. ¿Sí? Por lo menos hay que rendirle el homenaje que corresponde. Sí. Entonces, como digo, uno se va basando en eso. Ahora, uno como escritor tiene que también imaginar lo que sucedió. Imaginar lo que sucedió. En base al primer contexto de lectura que tiene. Exacto, pero después también tiene que hacer diálogo, porque los libretos para los radioteatros son mucho diálogo. Sí, pues entonces como uno no tiene idea, no aparecen en los libros qué es lo que dijo el capitán William, o qué es lo que dijo el hijo, o qué es lo que dijo el tripulante, uno tiene que imaginarse de acuerdo a la acción. ¿Qué es lo que se dijeron? Claro. Entonces ahí va armándose toda esta situación para llegar entonces... Oiga, pero es muy bonita. No, realmente... Nosotros lo hicimos, a mí me encantó, yo estaba pero feliz en ese radioteatro. Sí. Lo pasé de maravilla, fue muy espectacular. Y hay otra parte, por ejemplo, del mismo radioteatro, cuando están por allí cerca de Coyhai, y van llegando y se encuentran con un barco inglés que se llama la Enterprise, algo así. ¿Ya? Y ahí el capitán o el comandante de la goleta Ancud le dice: confiscaré su buque. Eso también usted lo sacó en parte porque en ese tiempo supongo que habían escribanos. Claro, o sea, la historia lo dice, que justamente se encontraron con en aguas chilenas. En aguas chilenas, sí. Con ese barco, cuando venía por los canales, y la verdad es que el chileno, en cierto modo, es medio aniñado. Entonces, el mismo paralé que le hizo a este barco inglés, el mismo paralé se lo hizo también a la Phaeton acá cuando tomaron posesión. Ah, sí. Claro, cuando llegó la Phaeton y bajaron a tierra para hacer una misa y izaron el pabellón francés. Sí. Pero realmente yo tengo algunos antecedentes que son muy importantes. ¿Ya?
relacionados, vamos a avanzar un poco más en el viaje y vamos a llegar al término, ¿Ya? relacionado con esto que se dice que los franceses venían a tomar posesión del estrecho. Y la verdad es que los documentos que existen no dan cuenta de ese hecho. ¿Y cómo sabemos entonces que por 2 horas llegó la boleta en Q primero? Porque realmente la Phaeton venía, pero venía solamente a ver las rutas que había para cruzar justamente por el estrecho de Magallanes, pero no tenían intención ellos de tomar posesión, no tenían intención. Las cartas que envía el capitán de la Phaeton a Francia justamente le explica esto. Y cuando el capitán Guillermo le llama la atención por medio de una misiva al capitán de la Phaeton, diciéndole que ellos están lesionando una posesión chilena con el hecho de haber bajado y haber puesto la bandera, le contesta en carta el capitán de la Phaeton, de la goleta francesa, y le dice que no es su intención, y que le pide disculpas incluso, ¿sí? Porque ellos solamente bajaron a hacer una misa. Bueno, y como era un grupo de franceses, izaron su pabellón, pero decía él, no con el ánimo de tomar posesión. Claro, ya. Claro, no sé si de repente sería por caballerosidad o porque ya le habían, como decíamos muy chileno, parado los carros, pero de todas maneras se disculparon. Partieron. Claro, y esta gran conquista partió por el que lo impulsó, podríamos decir, fue Bernardo O'Higgins. Siempre le llamó estas tierras la atención. Claro, lo que pasa es que Bernardo O'Higgins tenía, desde cuando estuvo en Europa, él ahí ya se daba cuenta de la importancia que tenía el estrecho de Magallanes para nuestro país. O sea, en ese tiempo, don Mario, Chile era hasta Chiloé nomás, ¿o no? O sea, hasta Coyhaique tampoco. O sea, es que ahí ya entramos a ver lo que es el reino de Chile, ¿ya? Que llegaba justamente hasta estas latitudes, pero que no se había oficializado, por así decirlo, una toma de posesión. Ellos incursionaban, por eso que eligieron tripulación de Chiloé, porque la gente de Chiloé incursionaba en sus navegaciones hacia estas latitudes, no se conocían los canales. Pero nadie todavía había reclamado, a pesar de que, como digo, el reino de Chile estaba dentro de sus mapas, nadie había reclamado estas tierras. Hasta que el general Manuel Bulnes, que era presidente de la época. Visita en Hacienda Montalbán, visita a Bernardo O'Higgins, y allí él le aconseja, le dice que tome la medida necesaria para que esto sea, Chile tome posesión del estrecho. Entonces, cuando en ese tiempo todavía Manuel Bulnes no era presidente, él iba al mando de las tropas que llegaron al Perú. Llegaron al Perú. La Hacienda Montalbán, usted me está hablando de que estaba en Perú, ¿verdad? Estaba en Perú, estaba ahí estaba justamente desterrado O'Higgins. De tal manera que él, hasta su último día de vida, prácticamente, según la historia, sus últimas palabras fueron Magallanes. Sí, claro. Y bueno, cuando se tomó posesión de su cargo de presidente de la República, Manuel Bulnes determinó entonces dar la misión a Domingo Espeñeira, del intendente de Chiloé, el cual ya empezó a formar todo este grupo que tenía que determinar el viaje, porque parte todo también del carpintero Rivera, Chiloto. Sí, pues. Claro, porque ellos construyeron la lancha. Entonces, y era una lancha, uno que la ve ahora ahí en donde está, ahí en Tres Puentes. Realmente es una lancha muy precaria, es una embarcación muy precaria para lo que se venía, para el viaje que se venía. Cuando 23 personas viajando en esa lanchita, la verdad que no sé cómo podrían ellos vivir en ese lugar, pero lo hicieron
lo hicieron, llegaron y tomaron posesión. Ahora, la pregunta que en su libreto, en el libreto que usted hizo, esta es una pregunta propia mía nomás. Cuando ellos ya vinieron aquí a Punta Arenas y se posesionaron, ¿ellos ya no volvieron más a Chiloé? Lo que pasa es que hubo varios viajes después. Ah, después. Claro, o sea, se quedaron acá, por supuesto, pero la goleta Ancud volvió a Chiloé, después vino la goleta voladora, porque empezaron a traer más ganado, porque tenían pero que me refiero comer. yo que después ya vino más gente a quedarse aquí. Más gente a quedarse, por supuesto, o sea, pero lamentablemente eligieron mal el lugar para poder hacer este fuerte. Entonces, por esa razón es que estos viajes continuos que hacían después la goleta voladora con la Ancud, trayendo más ganado, porque el ganado se estaba muriendo, no tenía dónde comer arriba. Entonces, el padre Pasolini, que era el jefe ahí de la capilla, él vino hacia Agua Fresca, incluso fue el primero que trazó un camino, y vio que en ese lugar por lo menos podían pastar mejor los animales. Y después ya se vio una avanzada de los uniformados que estaban ahí en el fuerte, que descubrió entonces a orillas del río del Carbón este lugar para fundar la ciudad de Punta Arenas. La goleta Ancud llegó a Fuerte Bulnes, ¿no? Aquí donde es Punta Arenas. No, llegó a la Punta Santa Ana. Ah, ya llegó. Allá llegó. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué a la ciudad lo hicieron propiamente acá? Porque se dieron cuenta de que el lugar elegido, en términos militares se llama cuando una ubicación geográfica, pero también por cualquier motivo de guerra, supongamos así, era un promontorio desde el cual se emplazaban los cañones y podía dominar todo el sector donde podían ingresar barcos acá a la región. ¿Ya? Entonces, ese era un buen lugar estratégico. Ah, ya. Claro. Entonces, ese lugar estratégico lo eligieron porque estaba en altura, un promontorio bastante importante, interesante, que tenía dominio de todo el sector marítimo ahí. Pero resulta de que en este promontorio pega muy fuerte el viento, es muy inhóspito y no servía para vivir. Entonces, ahí se determinó entonces que se buscara otro lugar para poder cambiar la ciudad, y se encontró justamente acá el Sandy Point, a orillas del río del Carbón, este lugar tan especial para fundar la ciudad de Punta Arenas. Claro, que fue... la ciudad de Punta Arenas se fundó el 21 de ¿diciembre? Diciembre. Sí, 21 de diciembre. Ya. Oiga, don Mario, vamos a hacer una pausa porque esto realmente me tiene entretenido y vamos a volver en el segundo bloque con lo que es los radioteatros, pero en otro contexto, más lo de México, que también es interesante. Perfecto. Pero antes de irnos, señor director, deme 20 segundos nada más para darle a conocer de inmediato que... Oiga, se me perdió el tema. Aquí estamos. Paciencia. Eso es que Ferretería Prat, con sus dos locales, Prat 2573 y su sucursal de Mardones 0995. Todo lo que usted necesita está en estas completas ferretería. V-Optic, Roca 974, nos guste que te guste. Y Miranda Dawson Propiedades, teléfonos 612-32-4331. Hacemos la pausa y ya retornamos.